conmigo aquí en esta experiencia de aprendizaje. Gracias por estar presentes en este webinar. En este día vamos a conversar sobre el uso del aprendizaje acelerado en la enseñanza de la matemática, que es aplicable igualmente a la enseñanza de la física, la química, las materias de carácter científico. Y viene esto relacionado con eventos históricos, porque en un momento de la historia se hizo un concilio, una especie de congreso mundial de lo que entonces, allá por la era hace varios siglos, se separaron la ciencia y las humanidades, cosa que es terrible, haber separado la ciencia de las humanidades. Le doy la bienvenida a Al Pacheco. Mi querido Al Pacheco se conecta. También Gabriela Villavicencio desde México y Roy Romo. Muy bueno, qué bueno que esté con nosotros. Gracias. También saluda a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Está por Periscope. Y Luis Alejandro Angarita en República Dominicana. Rodolfo Pavón en Chile. Carlos López Kirchner en Guadalajara. Melissa Cotén en Caracas, Venezuela. Luis Angarita González en Valencia, Venezuela. Qué gusto tenerlos conmigo. Gracias, Roy. También para mí es un placer estar contigo. Bueno, entonces, esa separación de la ciencia y las humanidades produjo un daño en el aprendizaje de la ciencia. Produjo más daño eso en el aprendizaje de la ciencia que la separación de las ciencias de las humanidades. Yo lo juzgo así. Lo que pasa es que se abandonaron las artes también. O sea, no solamente se separaron las ciencias de las humanidades, sino que se abandonaron las artes. Y si ustedes recuerdan, aquellos que estudiaron bachillerato, en bachillerato separado de humanidades y bachillerato de ciencias, recordarán que habían menos estudiantes en humanidades que en ciencias. Y los estudiantes de humanidades disfrutaban, por ejemplo, de algo fabuloso. Le daban clases de filosofía, de psicología, de latín, de griego, de francés en los países hispanos, por ejemplo, como Colombia, como Chile, se daban clases de francés en el bachillerato. Ahora que se conecta Isabel Melo desde Panamá y Auristela Rodríguez desde México, pues me alegra mucho saludarlas a ambas. Mucho cariño para ambas. Entonces, al separar la ciencia de la humanidad, las humanidades no contribuyeron a que se aprendiera la ciencia, ni la ciencia que se aprendiera en las humanidades. Bienvenida Leti Tercero. Gracias Auristela. También para mí es muy interesante este tema de la enseñanza de la matemática, no solamente para los niños, sino para los infantes. Aprovecho la presencia de Melissa Cotén, que está conectada, que tiene alrededor de unos 15 libros que son bestsellers en Venezuela para la enseñanza de maternal hasta sexto grado de la primaria. Ella les puede decir que la enseñanza de infantes de la matemática es tan poderosa como la enseñanza de niños, mucho más importante también. Saludos a Raquel Hernández y a mi querido José Miguel Finola allá en Perú. Qué gusto que esté conectado conmigo. Entonces, para motivar a los estudiantes de humanidades a estudiar la matemática es casi que imposible. ¿Por qué? Porque incluso la gente se iba a estudiar humanidades porque no le gustaba la matemática. Y la gente que estudiaba ciencia discriminaba a los que estudiaban humanidades porque decían que no tenían la capacidad para estudiar las materias, las famosas 3 Marías, que eran 4, porque realmente eran física, química, matemática y biología. Entonces, a los estudiantes de humanidades le daban solamente algunos aspectos de la matemática, no le daban física, no le daban química y no le daban biología, pero los premiaban dándole filosofía, psicología e idiomas, y además griego y latín. Después eliminaron el griego y latín de las clases de humanidades y eso perjudicó también
la enseñanza de las humanidades. Algún día voy a tener un webinar para conversar sobre la importancia de las raíces etimológicas latinas y griegas en la enseñanza del castellano y de los otros idiomas, porque prácticamente todos los idiomas que tienen base en latín y griego tienen un mundo por delante para aprender de las raíces etimológicas tanto del latín como el griego. Pero el día de hoy es el día de la matemática. Crear un contexto de aprendizaje de la matemática es muy fácil. Es simplemente crear un contexto de carácter lúdico, un contexto de juego. Los juegos son la manera más extraordinaria para enseñar la matemática. Y en eso hay demostraciones sobradas de cómo los niños, y recuerden los juegos infantiles, muchos de los juegos infantiles enseñan no solamente matemáticas, enseñan matemáticas, geometría a la vez, y lo hacen en un ambiente lúdico y también práctico. El hecho es que la mayoría de los docentes de la matemática alejan la matemática de la vida. La matemática a la hora de educar al estudiante simplemente está totalmente disociada de la vida diaria. Entonces no le ven ninguna utilidad. Porque la mayoría de los estudiantes reciben clases en donde además se aburren hasta la coronilla, llegan hartos a su casa de haber tenido la clase de matemática, y era muy fácil decir detesto la matemática. Realmente lo que tendrían que haber dicho es detesto a mi profesor de matemática. Y aquellos que tuvimos la ventaja y la bendición de tener un profesor de matemáticas extraordinario, al contrario, no queríamos que nunca terminara la clase de ese profesor o de esos profesores. A mí, gracias a Dios, me tocó, durante toda mi vida, me tocaron profesores de matemáticas extraordinarios. Y no es casualidad que la materia donde más destaqué en toda mi formación educativa básica, toda mi época escolar, fue la matemática. También tampoco es casualidad que transité el camino hacia el estudio de la ingeniería, porque también me gustaba mucho la matemática. Entonces la gente dice, pero Dios mío, tú estudiaste matemática toda la vida. Sí, estudié análisis 1 hasta el análisis 5, después análisis numérico, estudié análisis numérico, estudié todas las materias que se podían estudiar de matemáticas y las buscaba, las perseguía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los docentes que a mí me tocaron, yo los buscaba, sabía que eran unos extraordinarios profesores y pasaba unos ratos extraordinarios con ellos. Y aquellos estudiantes que decían originalmente que no les gustaba la materia, cuando veían la materia con ese profesor, normalmente salían diciendo que habían aprendido mucho y que las había pasado muy bien. La creación de esa relación entre la vida y la matemática la hace extraordinaria. Mientras la matemática se aplique en contextos prácticos, en la vida diaria, en la cocina, en el arte, en las relaciones, en el quehacer, incluso hasta en el uso del humor, la matemática tiene cabida. Y algunos de los humoristas más extraordinarios que yo he conocido son excelentes matemáticos. También me pasa con la mayoría de los pintores y escultores que más han sobresalido en la historia. O sea, me pongo a estudiar su biografía y normalmente la matemática está presente en sus vidas. Algunos de ellos que puedo nombrar, por ejemplo, Beethoven, Mozart, eran unos matemáticos extraordinarios y por eso eran prolíficos a la hora de escribir música. De hecho, recordarán que Beethoven tenía problemas porque decían que tenía problemas auditivos. Realmente no tenía problemas auditivos, tenía una cosa terrible que era una especie de ruido ensordecedor. Entonces estaba sordo, pero porque oía ruidos espantosos en su cerebro. Y cuando él compone la novena sinfonía de Beethoven, él no escucha nada. Y a la hora de que se dirigió su novena sinfonía,
él se colocaba debajo del foso de orquesta para escuchar la canción mediante la vibración que producía en el piso del foso de orquesta. Él no escuchaba la canción, pero resulta que era un matemático extraordinario. Entonces toda su creación tenía la fuerza de la matemática. La matemática, mientras se relacione con el contexto de la cotidianidad del estudiante, permite que el estudiante pueda comprender conceptos abstractos. Lo mismo ocurre con la física y la química y la biología. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí me pusieron en el examen final de biología del cuarto año de bachillerato, me pusieron que describiera el ciclo de las briofitas. Yo desafío a la gente que está conectada que me diga cuál era el ciclo de las briofitas. El ciclo de las briofitas valía 8 puntos de 20. 8 puntos sobre 20. O sea, no había ser humano que pudiera contestar el ciclo de las briofitas en un examen final de biología. Y la verdad es que no podías entender ni qué era aquello, para qué servía. Ahí está Pedro Rondón, que sé que es un estudioso, entonces yo lo recibo diciéndole, a ver, Pedro, ¿qué es eso del ciclo de las briofitas? O Luis Angarita González, que está conectado y que seguramente con sus conocimientos amplios me puede decir perfectamente lo que es el ciclo de las briofitas, ¿verdad, Jorge Raúl? Y Paco Topete. Paco Topete seguro que el ciclo de las briofitas lo tiene clarito en la mente. Bueno, la verdad era eso, que la gente no tenía la menor idea de que era el ciclo de las briofitas y valía 8 puntos sobre 20 en un examen final que valía el 60% de la nota de la materia del año. O sea, miren qué estupidez. Pusieron un examen final en donde el 60% de lo que tú podías sacar como nota en el año escolar era el examen final. Y pusieron una pregunta que valía ¿cómo se llama? 8 puntos sobre 20. O sea, 40% del 60. Y valía esa pregunta. Completamente descontextualizada. Lo mismo ocurría con la mineralogía. Antes la daban, ahora también creo que la erradicaron, creo que en todas las, me dirá Carlos López o Rodolfo allá en Chile o algunos de los que están conectados, Juan Antonio o Paco Topete me dirán si en los bachilleratos de los países donde ellos están dando mineralogía. Pero la mineralogía también la descontextualizaban completamente y era una pesadilla. Cuando era una materia que podía crecer con la gente, podía hacer que la gente se divirtiera enormemente y la pasara estupendo estudiándola. Pero estaban totalmente alejadas de su comprensión porque eran conceptos abstractos, alejados de la cotidianidad del estudiante. Y no se les decía para qué servía. Y claro, al no tener ni la menor noticia de para qué servía aquello, ¿quién iba a querer estudiarlo? Era una pesadilla, por el contrario. Dice Rodolfo que allá en Chile están, a nivel técnico, están dando, dice dice, he leído que aplican más, pero no sabe si a nivel de bachillerato, pero sí a nivel técnico. Gracias, Rodolfo. Melissa, pendiente ahí con el chat del Zoom para que me diga si hay contribuciones de nuestro auditorio. ¿Y qué le pasó a Rodolfo? ¿Se fue? No, Rodolfo está aquí en el Facebook Live, se cambió del Zoom para el Facebook Live para hacerme control desde ese lado. Tú sabes que yo, como hago travesuras, él quiere estar vigilante que yo no haga cosas. Bueno, entonces, ¿cómo se educa a un estudiante con aprendizaje acelerado en matemática, involucrándolo en el proceso? Lo mismo en biología o en física o en química o en cualquier otra materia de índole científica. Se le involucra en el entendimiento del proceso más que en la respuesta correcta. ¿Cuántas veces les pasó a algunos de ustedes en sus épocas educativas que ustedes comprendían el proceso, pero como en un momento determinado que estaban realizando el examen que le estaban exigiendo, la respuesta no fue la correcta, ustedes reprobaron o les descalificaron la respuesta? Eso es muy común.
Le doy la bienvenida a mi querido Carlos Alfredo Boada desde aquí, desde Bethesda, en Maryland. Qué gusto que esté conectado, Carlos Boada. Un gusto en saludarte. Entonces, si tú alejas al estudiante de la paranoia de no tener la respuesta correcta y lo acercas al interés por el proceso, él va a entender que el problema es más fácil construirlo a partir de la solución. Entonces, es muy común que los profesores que utilizan aprendizaje acelerado en la enseñanza de la matemática le dan a los estudiantes durante las pruebas que realizan la solución correcta. Y entonces lo que evalúan es que el estudiante pueda llegar a la solución correcta mediante el proceso. A ver, ¿le sorprende esa manera de educar? Estudiantes que reciben la respuesta y no la pregunta. O sea, le decían, mira, esta pregunta, la solución final es esta. Ahora consigue el proceso. Y cuando describían el proceso bien, ya la pregunta valía. Dime, Luis Angarita González, levantaste la mano. Adelante, pon tu micrófono, por favor. Siéntete libre de intervenir. Tienes que poner el micrófono en on. No, bueno, ahí ¿me escuchan? Sí. Ahora me escuchan. Sí, que era tradicional escuchar una frase célebre de que habían profesores que corregían por resultados y otros por procedimientos. Eso era un paradigma. Entonces tú tenías que ver y era de alguna manera condicionarte a decir, bueno, o es blanco o es negro. O sea, si corregía por resultado, te podía descalificar todo el esfuerzo que habías hecho a lo largo de un ejercicio. Y viceversa, ¿no? Obviamente, si tenías el procedimiento malo, difícilmente podrías llegar a la respuesta que le esperaba. Sí, no sé qué tan común es eso en los países. No es nada común, no es nada común. Melissa, que viene de un mundo educativo, sabe que hay docentes que tienen metodologías basadas en que la gente comprenda el proceso más que obtenga los resultados correctos. No es porque el resultado correcto no sea importante, lo es. Pero lo que importa mientras tú estás estudiando es que tú comprendas el proceso. Si tú comprendes el proceso, puede ser que en ese momento no llegues al resultado deseado, pero tú, al comprender el proceso, en algún momento vas a encontrar el resultado deseado mucho más fácil que ponerte a castigarte, a alejarte del proceso porque los resultados no fueron el deseado. Algunas estrategias del aprendizaje acelerado para la enseñanza de la matemática tienen que ver con el dibujo. El dibujo de cualquier índole. Dibujo desde diagramas, dibujos de procesos, dibujos de elementos, dibujar, incluso dibujar abstracciones. Cuando tú, por ejemplo, te dicen un concepto, a ver, estoy seguro que todos los que están conectados recuerdan lo que son los logaritmos neperianos. Estoy seguro que los deben haber utilizado durante toda su vida, los logaritmos neperianos, ¿verdad, Pedro? Pedro se sonríe y me dice que sí, que los logaritmos neperianos son parte de su existencia. Carlos López, los logaritmos neperianos, ¿verdad que tú no podrías haber sobrevivido tu existencia sin los logaritmos neperianos? Pero ahí está María Mercedes Gómez, MM, seguramente ahora va a escuchar la pregunta, igual que Roberto Juárez, de qué es eso de los logaritmos neperianos, y seguramente me van a dar la respuesta fácilmente. Y la verdad es que la gente no sabe lo que es un logaritmo neperiano la mayoría de las veces porque el docente lo que hizo fue alejarlo de su estudio. Le doy la bienvenida también a Daniel Garza, que se conecta. Creo que Daniel está ahorita en México, si no me equivoco. Otro elemento que utiliza el facilitador de aprendizaje acelerado para enseñanza de matemáticas es la elaboración de listas, así como lo están escuchando, listas de elementos. Por ejemplo, si tenemos un concepto de una operación, ¿cuáles son los elementos que forman parte del proceso? Hacer la lista.
Ahorita que está conectada Brenda Osnaya, por cierto, le damos la bienvenida a nuestra querida campeona mundial de triatlón paralímpico. Por cierto, pronto será la competencia mundial en Japón, si no me equivoco, Brenda. Aclárame si es así. La próxima competencia mundial es en Japón, pero ya ella ha ganado 2 veces el campeonato mundial, así que para ella la matemática es importante. Sin matemática ella no hubiera ganado el campeonato. Está en Monterrey, Daniel Garza. Qué bueno, sí, ya me supuse que estaba en México. Gracias, Daniel. Igual que Chavarín. Chavarín es amigo de Carlos López. Aquí Carlos López está muy contento de tener a Chavarín por conexión allá en Guadalajara. Otro elemento es la búsqueda de patrones. Algunos de nosotros somos hábiles en encontrar el patrón. Por ejemplo, algunos me han escuchado cuando yo hago la serie de Fibonacci, 0, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. ¿Qué viene después? Ahí está, facilísimo, ¿verdad? 0, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 35. ¿Qué viene después? Y seguramente por ahí va Chavarín a darme la respuesta de la serie de Fibonacci. ¿Qué viene después? A ver, ¿qué viene después del 35? 54. 54, es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué, Melissa, el 54? Vamos, ¿por qué? 54. ¿Por qué el 54? Vamos, ¿por qué? ¿Cuál es la pauta? ¿Cuál es el patrón? 56. No, a ver. Porque la suma es la suma del número más el anterior. Entonces, ¿cuál es la suma entre 21 y el anterior? Número más Ajá, pero fíjate que la suma de los dos anteriores, ¿cuánto daba? A ver, ¿cuánto daba 21 más 0, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21? ¿Qué venía después? Bienvenido, mi querido José Briceño Matabenao. Debe estar allá en Miami sufriendo los rigores de sus vacaciones. Gracias, José, por conectarse. 34. Después del 34, ¿qué viene después? Vamos, si reconoce el patrón. ¿Ah? ¿Qué dijiste? 55. ¿Y qué habías dicho antes? 55. ¿Qué habías dicho antes? ¿Qué había dicho antes, Carlos López? ¿Qué había dicho antes, Melissa? 54. Viste que no estabas en lo correcto porque no habías encontrado la solución correcta, el patrón correcto. Hola, Alexandra. Así es, mi querido Chavarín sí dijo la respuesta correcta, así es. 55, porque cada número es la suma del anterior. La suma de los dos anteriores. Entonces, lo que hacemos con los estudiantes es que los ponemos a encontrar patrones. Patrones en la física, patrones en la química, patrones en la matemática, patrones en la biología. Entonces, por ejemplo, podemos saber el número atómico de un elemento de la tabla periódica con solamente conocer el número de los dos elementos que vienen antes que él, porque también cumplen con el mismo patrón. Entonces allí sabemos deducir mediante el patrón. O sea, podemos estudiar matemáticas también estudiando patrones, pero podemos estudiar química, física, matemática, mineralogía. Y yo me acuerdo cuando yo estudié los sólidos platónicos allá en mineralogía de 5º año de bachillerato, a mí me apasionaban los sólidos platónicos. ¿Por qué? Porque encontraba perfectamente bien cuál era el patrón que seguían. Por cierto, tenemos conectado a la gente del ICAL, de aprendizaje acelerado, que están aquí en los Estados Unidos. Ellos están dedicados también a la enseñanza del aprendizaje acelerado en todo el mundo. Ellos están por todos lados. Les doy la bienvenida a esta sesión. Voy a hacer aquí un pequeño cambio de conexión para evitar que vaya a perder la señal del teléfono. La gente de Periscope me disculpa mientras le doy señal al teléfono porque
por alguna razón se me descargó, pero aquí vamos, aquí estamos listos. Entonces, aquí vamos con Periscope. Así es, perfecto. Gracias, mi gente de Periscope. Cuando el estudiante además puede lograr clasificar o sustituir o reorganizar, también aprende matemáticas. Esas son metodologías extraordinarias que el aprendizaje acelerado le aporta a la enseñanza de la ciencia, a la enseñanza de las matemáticas. Encontrar formas de clasificar, de realizar clasificación. Entonces, por cierto, a mí me encanta cuando ponen las verificaciones de seguridad en internet y te dicen, por favor, señale, por ejemplo, el lugar de la foto donde hay señales de tráfico o hay vehículos, porque de esa manera tu cerebro aprende a clasificar. Y a veces no es tan sencillo porque hay solamente un pedacito de un auto, un pedacito de una señal y la clasificación no la haces correctamente y te la rechaza el sistema. Así que muy, muy simpático eso, esa forma de hacer, creo que se llama CAPTCHA, ¿verdad? Creo que se llama CAPTCHA o algo por el estilo, se llama el sistema que tienen establecido para verificación de existencia de seres humanos detrás de las páginas de internet. Otra forma es desorganizar algo para reorganizarlo. Eso también es una metodología que aplicamos en la enseñanza de la matemática. Pero yo creo que, como dije al principio, uno de los elementos de creación de una actividad lúdica, de un ambiente lúdico de aprendizaje, lo dan dos de las herramientas de enseñanza de matemáticas más poderosas: el baile y el canto. El baile y el canto. A ver, ¿quiénes de ustedes estudiaron las tablas de multiplicar cantando? A ver, tengo algunos conectados que estudiaron las tablas de multiplicar cantando. A ver, ¿no? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Nunca escucharon esa canción. Sí, yo las enseñé, y a Cricri, el grillito cantor, no lo escucharon nunca con la canción de los números. Sí, lo que pasa es que nuestra mente nos juega trampa y creemos que nosotros no aprendimos así, pero la verdad es que muchos de nosotros en el kindergarten aprendimos cantando muchas cosas que tienen que ver con matemáticas. El baile y el canto son herramientas extraordinarias para recordar. Gracias, Mercedes, un gusto en saludarte. Dice Gaby Mares que ella allá en México, ahora está en Dallas, pero cuando estaba en México aprendió las tablas de multiplicar cantando. Bienvenida, Maybel Torres, qué gusto en tenerte con nosotros. Tienes que contarme cómo fue los episodios tuyos con la matemática. También Charo Alcaide allá en México me dice que estudió las tablas de multiplicar cantando. Qué bueno, Charo. Y Charo además ahora sigue cantando, así que debe estar estudiando todavía matemáticas. Los conceptos básicos de multiplicación, división, fracciones, factores, múltiplos se pueden insertar en enseñanza cantando y bailando. Y de hecho, por cierto, si visitan la página web del Meetup, de este grupo de Meetup de aprendizaje acelerado, verán una foto de una clase de matemática de adultos utilizando baile y canto. Extraordinario. Pero en internet hay enormes cantidades de bibliografía respecto a enseñanza de la matemática con baile y canto. Por favor, vayan a buscar esa información en internet. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, el facilitador, qué es lo que más hace un facilitador? A ver, tengo varios facilitadores de aprendizaje acelerado conectados en esta sesión. A ver, ¿qué es lo que más hace un facilitador? ¿Qué es lo más común que hace un facilitador? A ver, ¿qué es lo más común? Preguntar. ¿Perdón? Preguntar. Preguntar, así es, las preguntas. Lo que más
utiliza el facilitador a la hora de facilitar es la preguntar. Entonces, lo que hacemos es entregarle la experiencia del aprendizaje a los socios de aprendizaje para que ellos creen sus propias preguntas. Yo recuerdo a un profesor de programación en la universidad. Yo estudié en la universidad, varias materias de programación, Fortran 1, Fortran 2, Fortran 4, Fortran, ¿cómo se llama? COBOL, RPG, y estudié programación también. Y el profesor de introducción a la programación, el primer examen que hizo durante uno de los periodos fue, por favor, elabore el examen que usted realizaría si usted quisiera evaluar este periodo que hemos realizado de clases. Y nos tocó a nosotros elaborar el cuestionario. Individualmente cada uno tuvo que elaborar el cuestionario que constituiría el examen que el profesor ejercería para evaluar ese periodo del primer semestre, del primer periodo del semestre del año. Fue extraordinario. Adrián, dime. ¿estás grabando? Seguramente no, pero se me olvidó grabar aquí, pero definitivamente el sistema es tan inteligente que yo lo dejé preprogramado para grabar. Así que estoy grabando por el Zoom, y estoy grabando por el Facebook y estoy grabando por el Periscope. Así que no hay forma de que me equivoque. Lo puse a prueba de estúpidos. Entonces, cuando tú le dices al estudiante que elabore las preguntas, lo que hace el estudiante es agarrar la matemática y considerarla como un conjunto de grandes ideas que él tiene en la mente. Entonces, esas ideas que tiene en la mente, lo que hace es conectarlas. La conecta con la pregunta. Para poder tú elaborar una pregunta, tú tienes que conocer el tema que estás estudiando. Si tú no has estudiado el tema a profundidad, es complejo que tú hagas la pregunta. Entonces, lo que ocurre con la enseñanza de estas materias es que la gente normalmente cuando estudia bastante, se exige mucho. Y llega un momento cuando van a hacer un examen, una prueba, se sienten lo que en Venezuela decimos, estamos embotados. Realmente lo que estamos, es como dicen los americanos, overwhelmed. Estamos sobrecargados. ¿A alguno de ustedes le pasó eso en algún examen? Se sintió sobrecargado. Oye, yo estudié tanto que ahora no me acuerdo de nada. Y algunos estudiantes llegan al examen en tal estado de nervios que prácticamente lo que ocurre es como si le hubieran dado un botón que diga borrar, delete. Entonces, esa preocupación, el miedo, como ustedes saben, el miedo detiene. Entonces, el miedo lo detiene y le borra lo que tiene en la cabeza. Si por el contrario, el facilitador conecta los elementos que tiene el socio de aprendizaje en su mente y lo hace que lo establezcan en un patrón que es la pregunta, él logra seguramente mucho mayores éxitos. Otra cosa es formular enunciados. O sea, presentaron un determinado tema de la matemática y luego poner al estudiante a que formule el enunciado del tema. Fíjese, cuando estábamos poniendo el nombre de este webinar, parece una cosa como muy sencilla de colocar. Yo cuando elaboré la convocatoria puse el aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas. Pero tenía muchas ideas en la mente de cómo podría ser elaborado ese nombre. Entonces, tú dices, pero si el enunciado se ve obvio. Bueno, es obvio hasta que deja de serlo. ¿Será la enseñanza de la matemática con aprendizaje acelerado o será el aprendizaje acelerado en la enseñanza de matemáticas? A ver, la pregunta es una pregunta casual y intrascendente. Si yo les digo, ¿es lo mismo la enseñanza de la matemática con aprendizaje acelerado
o el aprendizaje acelerado en la enseñanza de la matemática? ¿Es lo mismo? Me gustaría su opinión. ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? ¿Qué dice MM? Que ya se conectó por la vía del Zoom. Aunque creo que tiene la imagen congelada. Ahora no, ya se descongeló. A ver, ¿es lo mismo la enseñanza de la matemática con aprendizaje acelerado que el aprendizaje acelerado en la enseñanza de la matemática? ¿Qué me dice Pedro? A ver, Carlos, ¿qué me dice? A ver. Ahí hay una reverberación porque alguien tiene conectados dos sistemas a la vez. Dice Rodolfo que que no es lo mismo. Él considera que no es lo mismo. Dice jamás, lo dice así, tú sabes, poco drástico como es él. Jamás. A ver, ¿será lo mismo la enseñanza de la matemática con aprendizaje acelerado que el uso del aprendizaje acelerado en la enseñanza de la matemática? Carlito, te estoy esperando. A ver, Angarita, ¿qué me dice? No, creo que no es lo mismo porque definitivamente es la vía que utilizas para llegar al fin. Si el fin es el aprendizaje de las matemáticas, utilizando la vía del aprendizaje acelerado, es una cosa. Y más bien si estamos enfocados en el aprendizaje acelerado como apoyo para la enseñanza de las matemáticas es distinto. Gracias, Luis Angarita. A ver, tengo una opinión distinta. ¿Será que tengo una opinión distinta? ¿Qué me dices? Adelante, Carlos. Yo creo que sí es lo mismo porque una ayuda a aprender la otra y viceversa. Entonces pueden retroalimentar. Yo puedo utilizar las matemáticas para mostrar cómo se aprende aceleradamente y el aprendizaje acelerado para mostrar matemáticas. Como que una disciplina puede ayudar a entender la otra. Muy bien. A ver, tengo una opinión adicional. ¿Tengo a alguien que dé una opinión adicional? A ver, Melissa, ¿alguna opinión? No, creo lo mismo que Carlos. Yo creo que tiene o sea, el enunciado está redactado de manera diferente, pero lleva la misma ruta. Muy bien. ¿Ustedes han oído hablar de una frase que dice que el orden de los factores no altera el producto? Así es. ¿Usted cree entonces que se aplica aquí? Yo sí creo. ¿Qué dice MM? MM tiene que tener una opinión, si es que logra escuchar la pregunta. ¿Será lo mismo? Dice Rodolfo Pavón que está de acuerdo, que el orden de los factores no altera el producto. Aquí se aplicaría, dice él. Bueno, esa es una pregunta que yo todavía me estoy haciendo. Así que el solo hecho de enunciar el nombre del webinar me puso a pensar del tema. Si es lo mismo la aplicación del aprendizaje acelerado en la enseñanza de la matemática o la enseñanza de la matemática con el aprendizaje acelerado. Y por eso yo creo que no es nada estúpido y es un enunciado que hay que pensar. Pero recuerden cómo fue que llamé el webinar y verán cuál fue la opinión que prevaleció en mi mente. En el aprendizaje acelerado se utiliza el pensamiento lógico analítico. Y la inteligencia lógica analítica se desarrolla con la matemática. Eso es un hecho. También ocurre con la física, la química, la biología, con todas esas materias, con la mineralogía. Pero también se desarrolla el pensamiento lateral, el pensamiento del tipo del hemisferio derecho. Y por eso es que es importante el uso de patrones. Porque si bien es cierto, la respuesta correcta del elemento temporal la da el hemisferio izquierdo, el reconocimiento de patrones lo da el hemisferio derecho.
Y ahí entonces nos deja ver que el estilo de pensamiento lateral, el estilo de pensamiento del hemisferio derecho, tiene una gran aplicación en la enseñanza de la matemática. También la argumentación. Si yo, por ejemplo, hiciera un ejercicio, que aquí no lo podemos hacer por cuestiones de tiempo, pero si hiciera un ejercicio para que me argumentara Luis Angarita lo que fue su planteamiento y me argumentara Carlos López lo que fue el planteamiento de él, aquí surgiría una conversación de buen nivel. Lo mismo ocurre en la enseñanza de las materias. Yo recuerdo que era genial el profesor que me tocó en matemática del cuarto año de bachillerato, que nos dividía en grupos para que hiciéramos debates de matemática. Y teníamos que presentar la hipótesis y argumentarla. Aprendíamos enormes cantidades de información. Le doy la bienvenida a mi querida Erika Aguirre y también a Teresa Yabur, que debe estar en Houston, si no me equivoco. Es necesario además el cuestionar, el educar al estudiante en cuestionar lo que el docente le está diciendo. Si el estudiante cuestiona, normalmente tiene que cuestionar y argumentar. O sea, cuestionar no es suficiente, tiene que cuestionar y argumentar. Entonces, pero si tú no educas al estudiante en cuestionar, como ustedes saben, el sistema educativo no está previsto para que el estudiante cuestione a su docente de forma expresa. Y allí es una herramienta del aprendizaje acelerado que es insustituible. El que el estudiante se sienta en libertad de cuestionar a su docente. Si yo opino que algo no es como el docente está diciendo, yo tengo la libertad de preguntarle y tengo la libertad de cuestionarlo. Además, si yo poseo una información que contradice lo que el docente está diciendo, pero yo me la callo, lo que ocurre es que la experiencia de aprendizaje no se enriquece. Si por el contrario yo siento, y ahora que se conectó de nuevo Elena Sokolova, ella sabe que en el mundo donde ella se movió, que es en el mundo de la ciencia médica, el poder cuestionar al docente universitario, por ejemplo, de medicina, era prácticamente un sacrilegio. O sea, los estudiantes que se atrevían a cuestionar al médico jefe del servicio, por ejemplo, ya siendo médicos, es increíble el castigo que llevaban, el desprecio que llevaban. O sea, porque la mayoría de esos docentes de medicina no aceptaban que el estudiante los cuestionara en ninguna manera. Solamente los grandes sabios de la medicina se dejan cuestionar. Y a mí me ha tocado conocer algunos extraordinarios médicos que se dejaban cuestionar por sus estudiantes. Y provocaban al estudiante para que el estudiante le requiriera, lo argumentara. Ese docente es extraordinario. Es un docente donde el estudiante crece como si lo hubieran. A ver. Sí, señor, así mismo se reconectó. Qué bueno, qué bueno. Gracias por esperar los que se mantuvieron en la emisión en vivo. Vamos a ir cerrando, pues tenemos apenas 15 minutos para cerrar. Cuando el estudiante logra reflexionar sobre el proceso en el cual está inmerso, cuando logra reflexionar sobre el tema y conectar el tema con la cotidianidad y conectar el tema con los procesos habituales, con los procesos que él tiene que manejar. Y entonces vemos a grandes docentes de la matemática que aplican la matemática en la cocina, que aplican la matemática en el jardín, que aplican la matemática en el arte, en la música. Es extraordinario lo que se logra con ese elemento. Y el mejoramiento ocurre de manera consciente, de esa manera.
eh, con la construcción, por ejemplo, nosotros a veces creemos que para construir algo necesitamos ir al mundo macro. Y a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, que con un juego de Lego, aplicamos mucho de la matemática. Y cuando tú no tienes conciencia de que estás usando matemática en Lego, pierdes el Lego. El Lego es un elemento de educación en matemática extraordinario. Aquellos que han disfrutado igual que yo del Lego, tanto por aprendizaje propio, que no fue tanto en mi caso porque en mi tiempo no había Lego, pero luego con mis hijos, como yo tengo un hijo de 38 años y ese era como decimos nosotros allá en Maracaibo, un verdugo jugando Lego y hacía cosas maravillosas. Bueno, cada uno de mis hijos fueron docentes para que yo viera la extraordinaria capacidad que tenían de realizar obras magistrales de construcción utilizando los Legos. Es una herramienta poderosísima para el aprendizaje de la matemática. Como les dije, el poder conversar y dialogar, establecer una discusión que llaman aquí en los Estados Unidos. Lo que pasa es que la palabra discusión en Venezuela tiene otra connotación, pero el poder dialogar con un estudiante, buscar que argumente, que nos dé su interpretación, que analice un problema, que analice una situación, que nos dé las posibles soluciones, eso hace que la mente matemática se desarrolle de forma extraordinaria. Por eso, fíjate, ahí está Luis Angarita, que no me deja mentir, le dicen a los ejecutivos ya graduados universitarios, incluso hasta con máster, que tienen que estudiar análisis de situaciones, análisis de problemas y toma de decisiones, y le dan herramientas. Si esas herramientas de análisis de situaciones, análisis de problemas y toma de decisiones se las hubieran dado en la época escolar, desde temprana edad, cuando llegan a adultos, ya esas herramientas las poseyeran y fueran extraordinarios a la hora de aplicarlas. Pero al contrario, lo que hacen es dotarlos de esa herramienta cuando ya están mayores. Por eso es que el aprendizaje de la matemática lo hacemos en equipo. Yo sé que algunos estudiantes no se sienten bien trabajando en equipo, pero hay que buscar que el estudiante que sea destacado colabore con los estudiantes que no están tan avanzados como él. Cuando el aprendizaje se hace colaborativo y se sociabiliza, es mucho más poderoso. Eso ocurre con todas las materias, pero especialmente con matemática, física, química, biología y demás materias científicas. El aprendizaje colaborativo. ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de formar un equipo al principio del año en un año escolar y se mantuvieron con ese equipo durante todo el año escolar haciendo maravillas? Luis Alejandro me está pidiendo la palabra. Adelante, Luis Alejandro. En mi salón de clases en secundaria pasaba mucho ese ejemplo que nos estabas diciendo, que los estudiantes que estaban en un nivel más alto ayudaban a los de nivel más bajo, y de verdad que siempre estuve en uno de los niveles más altos y me encantaba ayudar a los más bajos, ya que aparte de que daban puntos de rasgo, era una situación que no era tan frecuente y era muy bueno porque los dos estudiantes aprendíamos a la vez. Obrigado a você, Luis Alejandro. Boa tarde, Haroldo. ¿Cómo está usted? Se conecta Haroldo desde Brasilia y también Tertuliano Jiménez. Por cierto, Tertuliano, que se sonreía mi esposa Iris, me dice, oye, qué nombre tan simpático el de Tertuliano, porque ella está acostumbrada a la palabra tertulia, pero no había escuchado nunca el nombre de pila Tertuliano. Después le mostré que hay varios personajes de la historia que tienen ese nombre. Se divirtió mucho mi esposa a tus anchas. Gracias, Luis Alejandro.
Y entonces allí el poder entregar uno o varios problemas para que los equipos, así como el que Luis Alejandro conformaba, realizaran durante el año, y estamos hablando de entregarle grandes cantidades de problemas durante el año, o sea, entregar materia de todo el programa escolar y poner proyectos durante todo el año. Y a veces pasa, por ejemplo, yo tuve un profesor extraordinario que hizo uso de esta metodología, entregando los problemas como en batches. Entregaban 10 problemas que supuestamente estaban para ser ejecutados durante tres semestres del año. Y resulta que los estudiantes le resolvían los problemas en un mes. Los problemas que estaban supuestos a resolver en 3 meses los resolvían en un mes. Entonces él tenía baterías de problemas para entregarle para que siguieran adelante, no detenerlos. O sea, resolvían los problemas de los 3 meses en un mes. Bueno, le entregaban más problemas para que siguieran adelante y los estudiantes gozaban un imperio haciendo uso de esa metodología de facilitación que utilizaba este docente. A ver, preguntas del grupo. Me gustaría, Melissa, ya tenemos preguntas. Adrián, Elene. Adrián, en los años 60, bueno, nosotros en el liceo, era un liceo público, tuvimos también profesores de matemáticas extraordinarios que usaron esa metodología. Yo pertenecía a un equipo de matemáticas y realmente fue extraordinario también, de física y de química. Entonces, fuera de las clases nosotros nos reuníamos a resolver problemas, a obtener justamente estaban empezando las matemáticas modernas, todo eso, conceptos. Entonces, esos conceptos nuevos fueron introducidos de esa manera. Realmente extraordinario. Y hablo, eso fue en los años 60, cuando estudié en el liceo. Muchas gracias, Elene. Y ahora que estás tú, ya en anterior oportunidad les dije a los estudiantes que están conectados en este webinar la importancia del baile en la enseñanza de la matemática. Y ahora que recuerdo, bueno, tanto tu madre como tú misma, como tu hija, todas tres vivieron en el mundo del ballet. Y el mundo del ballet es un mundo de matemática. Yo recuerdo a ese extraordinario coreógrafo venezolano, creo que es venezolano, ¿verdad? Porque es famoso en el mundo entero, pero creo que es venezolano el coreógrafo que nosotros teníamos allá en Caracas. Déjame ver si me viene. ¿Recuerdas el nombre del extraordinario coreógrafo de ballet venezolano que trabajaba con el Teresa Carreño durante un largo periodo? ¿Cómo se llamaba? ¿Lo recuerdas? Me falla la memoria. ¿Perdón? ¿Cómo, Marieta? Empieza. Tienes que conectar tu micrófono, Marieta. Tu micrófono, recuerda tu micrófono. Sí, yo lo conozco, se me escapa el nombre. Él empezó con Sandra Rodríguez también. Exactamente. Ya te lo Ajá. Bueno, ese coreógrafo era un matemático extraordinario. ¿Ah? Vicente Nebreda. Vicente Nebreda, así es, Vicente Nebreda, un extraordinario coreógrafo del ballet, y utilizaba la matemática como un genio. Él, al igual, por ejemplo, grandes genios de la matemática en el arte, como Da Vinci, como Salvador Dalí, por ejemplo. Salvador Dalí era el hombre que yo conozco, el artista que más dominaba la matemática de todos los que yo he estudiado. Y era impresionante el dominio que tenía de la matemática. Porque la matemática además potencia la creatividad y potencia la imaginación del estudiante y también del docente. Por eso es que es importante, porque lo mete en el mundo de las abstracciones. Todo lo que existe en matemática existe en la abstracción. Y eso es una maravilla, porque el cerebro se acostumbra a las abstracciones.
cuando tú organizas en el espacio, como hacía Nebreda, que hacía las coreografías, cuando tú organizas, y entonces tú tienes en un plató de un teatro, tienes 200 bailarines a la vez, y tienes además la escenografía, y tienes una cantidad de elementos que forman parte de una coreografía. Entonces, cuando tú organizas en el espacio, ahí está la matemática. Y no hay manera que una persona que tiene esa capacidad organizativa no domine la matemática con fuerza. Todo lo que nos obliga a razonar con complejidades nos ayuda a desarrollar la matemática. Cada vez que nosotros colocamos, por ejemplo, un poema en manos de un estudiante, un poema, mientras más complejo mejor, no complicado, mientras más complejo el poema, mucho más poderoso. Los poemas están construidos con métrica, y la métrica tiene que ver con la matemática. Las estructuras matemáticas tienen que ver con las relaciones rítmicas. Esta mañana escuchaba a mi amigo César Rubio, que estaba en un estudio grabando con Oscar de León, extraordinario músico Oscar de León, y tú sabes, yo no conozco un músico que tenga la capacidad rítmica que tiene Oscar de León. Es una cosa fuera de este mundo. Y yo lo escuchaba en la grabación con sus músicos ahí en el estudio, y yo decía, Dios mío, qué increíble la capacidad rítmica. Estaba en un estudio que, como saben, hay muchos músicos en muy poco espacio, porque así se hace la grabación. Y estaban en un ensayo, y era increíble lo que estaban haciendo en términos de ritmo. Eso es matemática en acción. La elección de las notas musicales para elaborar una cierta melodía tiene que ver con la matemática. No es casualidad que el padre de la matemática es el mismo padre de la música. ¿Se acuerdan quién era el padre de las matemáticas? Que era el padre de la música. A ver, Luis Alejandro, ¿te acuerdas? El padre de la matemática es el mismo padre de la música. Había un teorema que llevaba su nombre. Pitágoras, así es, Pitágoras, el padre de la música. Saludos, mi querido Luis Villegas, y mucho gusto en tenerte con nosotros. Gracias por el saludo de tu parte. Haroldo, por cierto, me dice que tenía problemas de señal allá en Brasilia y que iba después a escuchar la grabación. Por eso, esta ha sido la madre de los webinars de este ciclo. Con este webinar terminamos un ciclo y vamos a comenzar uno nuevo. Ya está anunciado el próximo webinar, que es la respuesta al anterior, que decía que debe aprender el facilitador del coaching. Ahora el próximo es qué debe aprender el coach de los facilitadores. ¿Qué debe aprender el coach de los facilitadores? Así que nos vemos por este mismo canal a la misma hora el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Recuerden, mañana es el día de mi cumpleaños y esa es una fecha numérica. Así que como ustedes se han desarrollado en la matemática, mañana se van a acordar que es mi cumpleaños y que voy a celebrarlo al lado de mis hijos y de mi querida esposa Iris. Así que, ¿de dónde soy? Soy originariamente de Venezuela y vivo en los Estados Unidos. Gracias por preguntar. Gracias, Rodolfo. También ha sido genial para mí. Un beso a Sara Weinberg, que se conecta para saludarnos, y además ayer fue su cumpleaños, así que está en el mismo mes de los más poderosos del signo, el más poderoso signo del zodíaco, o sea, los Leo. No vayan a creer que no me lo creo. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. También es el cumple de Tony Bennett. Sí, señor, a mí me encanta. Por cierto, tuvo una dificultad ahora en Europa cuando estaba presentando. También gracias por su saludo. Ya me mandaron a callar, qué casualidad. Ya mi propia alarma sonó de que se terminó esta. Déjame terminar. Muchas gracias, la gente de Facebook Live. Gracias